En este vídeo expondremos la clase de patología de la vía lagrimal. Comenzaremos describiendo las estructuras que conforman la anatomía de la vía lagrimal. En la parte secretora veremos diferentes tipos de glándulas lagrimales, encargadas de la fabricación de los componentes de la película lagrimal y que aquí están representadas por la glándula lagrimal principal. Sus secreciones crean la película lagrimal, y esta película es una estructura funcional que recubre de forma constante la superficie ocular anterior. Además, es extremadamente importante, ya que sin ella sufriríamos graves alteraciones corneales y llegaríamos a perder la visión. La película lagrimal se acumula cerca del borde libre palpebral, superior e inferior, formando los ríos lagrimales. Si los observamos al natural, vemos que por gravedad el río inferior es mayor que el superior. Estos dos ríos confluyen en la zona medial de la superficie ocular, cerca de la carúncula, y forman el lago lagrimal. A partir de aquí tenemos la vía excretora, que comienza con los puntos lagrimales superior e inferior. Estos son unos agujeros situados en el borde libre palpebral, en su porción más medial. Se asientan sobre una zona ligeramente sobreelevada, que es el tubérculo lagrimal, que aloja en su interior un músculo esfínter. Este músculo nos va a hacer necesario dilatar previamente siempre que necesitemos practicar un sondaje. Los puntos lagrimales se abren a los canalículos lagrimales superior e inferior. Estos comienzan su trayecto de forma perpendicular al borde libre palpebral y tras un par de milímetros giran 90 grados y adoptan una dirección medial. Acaban directamente en el saco lagrimal o lo hacen confluyendo entre sí y formando el canalículo lagrimal común, que sería el que desemboca en el saco. Tenemos estas dos variedades anatómicas. El saco lagrimal se encuentra en la fosa del saco lagrimal, situada en la pared medial de la órbita en su porción anteroinferior. Se abre caudalmente al conducto lacrimonasal, alojado a su vez en un canal óseo, el canal lacrimonasal. Finalmente, todo el conjunto drena la lágrima al meato nasal inferior. La glándula lagrimal principal la podemos encontrar en la parte superexterna de la órbita. Está alojada en la fosa lagrimal, que es una depresión en la placa orbitaria del hueso frontal, que a su vez forma parte del techo de la órbita. Debido a que la glándula lagrimal es atravesada por el tendón del músculo elevador del párpado superior, queda dividida en dos porciones, la porción orbitaria y la porción palpebral. Sus conductos secretores desembocan en la porción externa del fornix palpebral superior y su secreción contribuye a la parte acuosa de la película lagrimal. Tenemos dos tipos de glándulas lagrimales accesorias. Las de Krauss, que se alojan en los fórnices conjuntivales, preferentemente en el fórnix conjuntival superior, y las de Wolfram, que están situadas en el espesor del corion conjuntival del párpado superior por encima del tarso. Su función es contribuir a la porción acuosa de la película lagrimal. Tanto la glándula lagrimal principal como las glándulas lagrimales accesorias son las responsables de la parte acuosa de la película lagrimal. Pero en una situación de normalidad, de la secreción basal, las responsables son las glándulas lagrimales accesorias, siendo la glándula lagrimal principal la responsable mayoritariamente en la secreción refleja, ante un estímulo irritativo externo, como puede ser algo que entre en el ojo, o sensorial central, por ejemplo en el llanto. La regulación nerviosa de la porción acuosa de la película lagrimal es de la siguiente manera. La secreción basal depende del sistema nervioso autónomo y está regulada por el simpático. La secreción refleja va a depender del tipo de estímulo. Si es un estímulo irritativo externo, la vía aferente transcurrirá a lo largo de la primera rama del quinto par craneal. La primera rama es el nervio oftálmico, del quinto par craneal, nervio trigémino. La vía eferente transcurre a lo largo del séptimo par craneal, el nervio facial. Y si es un estímulo sensorial central, la vía eferente es también a través del séptimo par craneal y el estímulo es debido a una reacción emotiva, como por ejemplo el llanto. Las glándulas de meibomio están situadas en el espesor del tarso palpebral.
Son alargadas y se disponen de manera perpendicular al borde libre palpebral, al cual drenan a través de unos agujeros situados por detrás de la línea de las pestañas. Su producto compone la parte lipídica de la película lagrimal. Si se obstruyen y se inflaman, forman el orzuelo interno, de mayor tamaño. Las glándulas de Zeiss son glándulas sebáceas modificadas asociadas al folículo de las pestañas. Su producción también forma parte de la capa lipídica de la película lagrimal y su inflamación forma el orzuelo externo, de menor tamaño que el orzuelo interno. Las glándulas de Moyle son glándulas sudoríparas modificadas que se encuentran próximas al folículo de las pestañas. Drenan al borde libre palpebral y contribuyen en pequeña medida a la porción acuosa de la película lagrimal. Su obstrucción provoca el quiste de Moyle. Las células caliciformes son las responsables de la parte mucosa de la película lagrimal y se encuentran incluidas en el epitelio conjuntival. La mayor parte del espesor de la película lagrimal corresponde a la capa acuosa. Pero la capa acuosa no es estable y en contacto con el aire la película lagrimal se rompe. Necesitamos alterar la tensión superficial y esto lo conseguimos poniendo una capa lipídica externa. Por otro lado, la capa acuosa no es estable en su lado más interno, al contactar con las membranas celulares lipídicas. Esto se soluciona poniendo una capa mucosa en contacto con las membranas celulares, que va a dar estabilidad a la película lagrimal. Funciones de la lágrima. La lágrima tiene una función óptica, una función antibacteriana, una función nutritiva y una función mecánica. La función óptica es porque el epitelio corneal no es una superficie óptica idónea sin la película lagrimal. Si observáis la figura de la izquierda, este reflejo corneal que aparece, que hace que la córnea sea como un espejo, desaparece en cuanto se altera la película lagrimal. La función antibacteriana la hace fundamentalmente por la lisozima que actúa sobre la pared bacteriana y también a través de la lactoferrina y la inmunoglobulina A. La función nutritiva es debido a que el epitelio y el estroma corneal son avasculares y se nutren y reciben oxígeno a través de la película lagrimal, al menos en su porción más externa del estroma y totalmente en el epitelio corneal. Y la función mecánica es una función de arrastre, de limpieza y eliminación de cuerpos extraños. A continuación, y como métodos de evaluación de la película lagrimal, hablaremos del test de Schirmer, el test del hilo de rojo fenol, el tiempo de ruptura lagrimal, test de tinción con fluoresceína y test del rosa de Bengala. El tiempo de ruptura de la película lagrimal, en inglés breakup time o BUT, es un test muy útil, ya que nos mide la estabilidad de la película lagrimal. Para hacerlo, instilamos una gota de fluoresceína y contamos el tiempo que tarda en romper la película lagrimal. El paciente ha de estar sin pestañear. El tiempo debe ser superior a 10 segundos para ser normal. El test de tinción con fluoresceína valora el daño epitelial, las células epiteliales muertas debido al ojo seco. La fluoresceína es un colorante vital que tiñe la película lagrimal precorneal y el epitelio de la superficie ocular al penetrar en los espacios intercelulares. El epitelio normal no se tiñe con fluoresceína. Sin embargo, penetra con facilidad en aquellas zonas desepitelizadas. También es posible ver con más claridad el menisco lagrimal y los filamentos mucosos. El test de rosa de Bengala valora las células epiteliales en sufrimiento metabólico debido al ojo seco. El rosa de Bengala permite observar las zonas con ausencia de mucina, signo característico de las células no sanas. Por el contrario, las células sanas no captan el colorante debido a que hay sustancias en la lágrima que lo bloquean, como son la albúmina, la mucina, la lactoferrina y la lisozima. Por ello, esta prueba es una medida de la integridad de la película lagrimal, ya que cuando disminuyen sus componentes se permite la tinción de células epiteliales. De la misma manera que una lesión epitelial que modifique la capacidad de interacción con la capa de mucosa puede dar como resultado una tinción positiva. El test de Schirmer nos va a permitir valorar la secreción de la película lagrimal y lo vamos a utilizar en todos los casos de sospecha de síndrome de ojo seco. Tiene 3 tipos: el test de Schirmer 1,
el test de Schirmer 1 modificado o test de secreción basal y el test de Schirmer 2. Se realiza mediante unas tiras de papel de filtro número 41 de Whatman. Normalmente tienen 5 milímetros de ancho y el largo puede variar, según la marca, entre 35 y 40 milímetros, de los cuales 30-35 aparecen impresos con la calibración en milímetros. La tira de papel de filtro se dobla en ángulo recto por la línea señalada con la flecha verde, de modo que la parte señalada por la flecha roja quedará atrapada en la conjuntiva entre la parte posterior del párpado y la anterior del globo ocular. Entre la línea marcada con la flecha verde y la amarilla encontramos un segmento de la tira de papel que está sobre el borde libre del párpado inferior. Y a partir de la línea amarilla, la tira se encuentra libre sin estar en contacto con ninguna estructura ocular ni con la piel. La tira se coloca en la conjuntiva inferior en su tercio externo, no como en la foto inferior que está en el tercio medio, ya que esta posición puede darnos erosiones corneales. El ambiente ha de ser de poca luz. El paciente debe estar con los ojos cerrados para así evitar la interferencia de los factores ambientales. Y de esta manera la secreción lagrimal irá humedeciendo la tira de papel por capilaridad. El test de Schirmer 1 es el más sencillo y únicamente colocamos la tira de papel de filtro, como hemos dicho antes, en el tercio externo, no como en la foto que está en el tercio medio, en el tercio externo. Una vez hemos puesto la tira de filtro, esperamos 5 minutos y a partir de ahí se valora. ¿Qué nos valora el test de Schirmer 1? Pues el test de Schirmer 1 nos va a medir la secreción basal, por supuesto, pero también va a provocar que haya secreción refleja, ya que el papel de filtro, en mayor o menor medida, va a actuar como un cuerpo extraño y este cuerpo extraño, esta sensación de cuerpo extraño, va a hacer que se active la secreción refleja. Por lo tanto, el test de Schirmer 1 nos va a medir la secreción basal, pero nos va a enmascarar la secreción refleja en unos pacientes más o en otros menos. Pero el caso es que nos va a medir ambas. Por lo tanto, mide la secreción lagrimal total. Para valorarlo, a los 5 minutos tenemos dos cosas muy claras. A partir de 15 milímetros es normal y menos de 5 milímetros es patológico. A partir de aquí hay cierta discusión entre autores. Os lo resumo fácil. Entre 10 o 15 milímetros la cosa está dudosa. No podemos decantarnos entre hiposecreción o secreción normal. Entre 10 y 15 es un territorio dudoso. Pero entre 5 y 10 ya nos puede hacer sospechar de que existe cierta hiposecreción lagrimal. Como os he dicho, menos de 5 ya es claramente patológico. Si lo que queremos es valorar la secreción basal únicamente y eliminar la secreción refleja, debemos utilizar el test de Schirmer 1 modificado o test de Schirmer basal, que consiste en la instilación de un colirio anestésico unos minutos antes de la prueba. El procedimiento es similar al Schirmer 1. Se valorará a los 5 minutos y, a diferencia del Schirmer 1, es normal a partir de 10 milímetros. No como en el anterior, que era a partir de 15. El test de Schirmer 1 modificado, normal cuando la zona húmeda tiene más de 10 milímetros y patológica cuando tiene menos de 5 milímetros. Volvemos a entrar en el terreno dudoso entre 5 y 10 milímetros, en los cuales aquí lo que tendríamos es una fuerte sospecha de hiposecreción lagrimal basal. El test de Schirmer 2 nos permite valorar la secreción refleja y es un test muy interesante para diferenciar entre aquellas entidades en las cuales haya síndrome de Sjögren y otros síndromes de ojo seco no Sjögren. En el caso de los ojos secos debidos al síndrome de Sjögren, la glándula lagrimal principal, que es la responsable de la secreción refleja de la película lagrimal, va a estar afectada y el test va a mostrar hiposecreción. Mientras que en aquellos pacientes con síndrome de ojo seco de otras entidades no Sjögren, en el test de Schirmer 2
que valora la secreción refleja, la lágrima lagrimal principal va a estar normal y el test va a ser dentro de los parámetros de la normalidad. Por lo tanto, es muy interesante porque nos va a permitir distinguir entre aquella patología síndrome de Sjögren de otros síndromes de ojo seco de entidades no Sjögren. Para su realización se instila anestésico tópico ocular y se estimula la mucosa nasal. La mucosa nasal no se encuentra anestesiada, solamente se va a encontrar anestesiada la superficie ocular. Una vez colocadas las tiras de papel, se hace un estímulo del reflejo nasolagrimal utilizando dos medidas. Normalmente con una torunda rozando la mucosa nasal, se utiliza un bastoncillo de algodón dándole unas 10 vueltas dentro de la nariz. Y otro método es hacer que el paciente inspire amoníaco. La lectura también la realizamos a los 5 minutos y el punto de corte es 15 milímetros. A partir de 15 milímetros es normal y por debajo de estas cifras, sobre todo por debajo de 10 milímetros, vamos a estar delante de una posible síndrome de Sjögren, que es claro por debajo de 5. Este test es un método que evalúa la porción acuosa de la película lagrimal. Fue descrito por Amano en 1983 y consiste en colocar una tira de algodón impregnada de rojo fenol en el fondo de saco inferotemporal de cada ojo durante 15 segundos. Transcurrido ese tiempo, el pH de la lágrima induce un cambio de color en el hilo y es un método bastante específico. En esencia, el test consta de un hilo de algodón de 70 milímetros impregnado en rojo fenol. Un extremo del hilo, que consta una parte algo más rugosa, se coloca en el fondo de saco conjuntival inferior en su tercio externo. Esto va a permitir que el hilo se impregne con la lágrima y que ésta progrese por capilaridad. El paciente, tras la colocación del hilo, se le dice que debe cerrar los ojos y se retira a los 15 segundos de su colocación. El rojo fenol es un indicador del pH, que al contacto con la lágrima vira del color amarillo inicial al color rojo, debido a que la lágrima tiene un pH alcalino de 7.4. Gracias a esto podemos medir fácilmente la longitud del hilo que se ha impregnado con la lágrima al final de la prueba. Este test es menos invasivo que el test de Schirmer, que estimula menos la secreción refleja y requiere mucho menos tiempo. Recordemos que el test de Schirmer necesita de 5 minutos para su evaluación, mientras que el test del hilo de rojo fenol solamente 15 segundos. Es un buen método diagnóstico del síndrome de ojo seco y si utilizamos un punto de corte de 10 milímetros a los 15 segundos, tenemos un 93% de especificidad y un 25% de sensibilidad. Si lo que tratamos de discriminar es el síndrome de ojo seco acuodeficiente, la sensibilidad de este test aumenta muchísimo y pasa de un 25 a un 85% con unos puntos de corte de 20 milímetros a 120 segundos según diferentes estudios. Sin embargo, también encontramos múltiples estudios en los cuales dicen que no es necesario llegar a esos 120 segundos y mantenemos los 15 segundos siempre y cuando el punto de corte sea entre 9 y 11 milímetros. Finalmente, debemos recordar en este test que valores inferiores a 9 milímetros a los 15 segundos nos van a marcar un déficit de la película lagrimal y se van a asociar con síndrome de ojo seco con clínica. Y por último, también recordar que es un muy buen método para la valoración del síndrome de ojo seco acuodeficiente. Y para ver si existe o no inestabilidad de la película lagrimal, lo que medimos es el tiempo de rotura de la película lagrimal, que en caso de que haya un problema en la función de la capa de mucina, habrá una alteración de este test.
porque la capa de mucina lo que nos permite es mantener de manera homogénea la lágrima. Para hacerlo, lo que hacemos es instilar fluoresceína en la superficie ocular y le pedimos al paciente que no parpadee. Si lo que vemos es que en menos de 10 segundos aparece la imagen de la derecha en que hay una distribución heterogénea de la fluoresceína, es decir, hay zonas en las que ya se ha aclarado la fluoresceína y existen pues manchas pues ya sin fluoresceína, eso significa que se rompe antes la película lagrimal y por lo tanto ya no se distribuye de forma homogénea. En cambio, en casos en que no hay esta alteración, como es la imagen de la izquierda, vemos que la fluoresceína se encuentra homogénea en toda la superficie y por lo tanto no hay una rotura de la misma antes de tiempo. En estos casos no hay patología y la capa de mucina se encuentra correctamente. Y ahora en esta diapositiva ya empezamos a explicar algunas de las pruebas que realizamos en los pacientes para el correcto diagnóstico tras haber realizado una correcta historia clínica y una anamnesis. Este es el test de retención de fluoresceína. En ello lo que hacemos es aplicar fluoresceína en fondo de saco y medimos la altura del lago lagrimal, de lo que llamamos menisco lagrimal, como podéis ver en la imagen de la derecha. Esa capa de fluoresceína nos permite medir la cantidad de lágrima retenida en la superficie ocular. Una altura media normal es de unos 0,3 milímetros. Por encima podemos pensar que lo que tienen es un exceso de lágrima. La dacryoadenitis aguda es la inflamación de la glándula lagrimal principal. Esta glándula se encuentra alojada en la fosa lagrimal, que es una depresión en el techo de la órbita en su ángulo súperoexterno, tal como vemos en la imagen de arriba a la derecha. Tiene dos porciones que están divididas por el tendón del músculo elevador del párpado superior. Estas porciones son la porción superior y posterior u orbitaria y la porción inferior y anterior o palpebral. Las funciones de la glándula lagrimal principal son intervenir en la producción de la porción acuosa de la película lagrimal, pero en la secreción refleja. En la secreción basal intervienen las glándulas lagrimales accesorias. La etiología de la dacryoadenitis aguda en muchas ocasiones va a ser idiopática y no vamos a poder identificar el agente causal. En otras ocasiones será una etiología vírica, encontrando frecuentemente el virus de Epstein-Barr y la parotiditis durante un episodio de paperas. La etiología bacteriana está capitaneada por el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes y la Neisseria gonorrhea. Los pacientes manifiestan una sensación de tensión orbitaria, preferentemente localizada en su porción más superior y externa. Esta sensación de tensión es debida a que la glándula experimenta un aumento de tamaño a causa del edema. También va a existir un aumento de la sensibilidad, una hipersensibilidad a nivel del tercio externo del párpado superior. Esta sensación de tensión, esta hipersensibilidad de la zona, puede transformarse en una sensación dolorosa y los pacientes manifestar que experimentan dolor. Este dolor es un dolor bastante localizado en la zona orbitaria superoexterna también y es un dolor de intensidad moderada. Ellos manifiestan como un dolor sordo, una sensación ahí de tensión que llega a ser dolorosa. Este dolor aumenta o se experimenta si nosotros intentamos hacer una palpación de la glándula lagrimal principal, que es introducir un dedo suavemente por encima del párpado, bajo la arcada ciliar en su porción más externa. La secreción lagrimal puede no encontrarse alterada, pero es posible que el mayor aporte de sangre que llega a la glándula, debido a la hiperemia por la inflamación, pueda actuar como un detonante para que la glándula produzca más. Puede haber más cantidad de lágrima y puede haber un lagrimeo o una epífora.
La secreción lagrimal también puede ser mucosa y en los casos bacterianos mucopurulenta o francamente purulenta. Como explicaremos más adelante, los pacientes también pueden presentar visión doble o diplopía. Esta se hace presente o aumenta su intensidad cuando dirigimos la mirada hacia la zona donde está alojada la glándula lagrimal. La dactiloideritis aguda suele ser una inflamación unilateral. Se manifiesta por una hiperemia conjuntival. La conjuntiva aparece enrojecida, sobre todo hacia el fondo de saco superoexterno. Este enrojecimiento de la conjuntiva también puede verse en la piel y podemos encontrar un eritema palpebral, también predominando en la parte superoexterna del párpado. El edema existente en la glándula lagrimal y en las zonas más próximas también pasa hacia la conjuntiva, produciendo una quémosis. En la lágrima, como habíamos comentado anteriormente, podemos encontrar una secreción mucoide o francamente mucopurulenta o purulenta pura en el fondo de saco palpebral. Esta secreción va a depender del agente causal, siendo mucopurulenta o purulenta en aquellos casos de infección bacteriana. El edema comentado que invade la glándula lagrimal y las zonas adyacentes y también pasa a la conjuntiva haciendo una quémosis, este edema también pasa al párpado. Y la piel del párpado, como es extremadamente laxa y el tejido celular subcutáneo también es muy laxo, pueden hacer acopio de gran cantidad de edema. Este aumento del volumen de agua, de edema, en el párpado superior hace que este párpado superior gane peso y caiga por peso, por gravedad, haciendo una tosis, que no es una tosis, es una pseudotosis. Es una pseudotosis porque el párpado no puede elevarse, cae por propio peso debido al contenido hídrico. Por esto se le llama una pseudotosis. Este aumento del volumen, este aumento del edema, va a ocurrir de una manera desigual, siendo mayor en la parte más externa del párpado. Esto hace que el párpado pierda su convexidad, pierda su curvatura natural y se altere haciendo como una S tumbada. Hay una curvatura, en vez de ser cóncava hacia arriba, es convexa en la parte más externa del párpado. Este es el signo de la S tumbada y es muy característico de la dactiloadenitis aguda. Así como el edema de la porción palpebral de la glándula lagrimal principal le es más fácil ir hacia la conjuntiva y hacia el párpado, el edema producido por la porción orbitaria de esta glándula va a acumularse dentro de la órbita. Esto puede hacer que este aumento de volumen empuje el ojo, empuje el globo ocular, desplace el globo ocular, debido a que la órbita es una pirámide cuadrangular de cono truncado ósea completamente inextensible y cualquier aumento de volumen, al no poder extenderse las paredes de la órbita, afectarán a su contenido. Y este contenido afectado es el globo ocular. Por lo tanto, el edema orbitario producido por la porción orbitaria de la glándula lagrimal va a desplazar el globo ocular hacia adelante, provocando una proptosis si este edema se coloca posterior al globo ocular. El edema que se sitúa a su lado va a desplazar el globo ocular hacia abajo y lo va a desplazar también hacia adentro, hacia la parte medial. O sea, habrá un rechazo del globo ocular hacia abajo y hacia adentro. Por lo tanto, el edema nos puede provocar una salida del globo ocular, una protusión del globo ocular hacia afuera, una proptosis o una desviación del eje ocular hacia abajo y hacia adentro. Este edema no solamente va a provocar que el globo ocular se desplace, como hemos comentado, sino que desviará también el eje visual. Y no solamente desviará el eje visual, sino que limitará los movimientos del ojo en las miradas cuya dirección vayan hacia la zona de la glándula lagrimal. O sea, habrá una limitación de la motilidad ocular en las miradas hacia afuera y hacia arriba. Y esto puede ocasionar una diplopía. Diplopía que se hará presente o aumentará
en la mirada lateral, en la mirada superior y en toda la zona laterosuperior. El aumento de volumen de la glándula lagrimal debido a la inflamación y el edema puede hacer que ésta llegue a ser palpable bajo el párpado superior. Esta palpación tiene que ser delicada ya que es dolorosa por parte del paciente. También puede llegar a ser palpables las adenopatías locorregionales, sobre todo la linfadenopatía preauricular ipsilateral. En estos casos de dacriodinitis aguda puede haber también malestar general y fiebre. El diagnóstico lo vamos a realizar fundamentalmente por la clínica. El frotis, gram y cultivo de la secreción lagrimal nos puede ser de ayuda en algunos casos, si bien puede estar contaminado por la flora saprófita habitual y puede no coincidir el germen hallado en el frotis con el causante de la dacriodinitis aguda. En los casos que exista fiebre, es recomendable realizar hemocultivos con toma de muestra en el pico febril. También son muy útiles las pruebas de imagen, tanto la ECO-B como la resonancia como la tomografía, y nos van a ayudar mucho en el diagnóstico diferencial de la dacriodinitis. Este diagnóstico diferencial lo tenemos que realizar con el pseudotumor orbitario, con la miositis, la tenonitis e inflamación de la cápsula de Tenon, vasculitis, neuritis y sobre todo los tumores orbitarios. El tratamiento sintomático lo tenemos que realizar con analgésicos tipo paracetamol y antiinflamatorios generalmente no esteroideos tipo ibuprofeno. Los antibióticos que vamos a administrar van a depender del germen y van a depender del estado inmunitario previo del paciente. Los más utilizados son la amoxicilina ácido clavulánico, la cloxacilina y el levofloxacino. En el caso de disponer de hemocultivos y antibiograma, daríamos el antibiótico indicado en el mismo. El pronóstico de la dacriodinitis en su forma aguda suele ser bueno y suele curar sin secuelas, por lo que generalmente se recupera totalmente la función glandular. En la dacriodinitis crónica vemos los mismos signos y síntomas que en la aguda, pero son mucho más larvados, mucho más lentos y de menor intensidad. En este caso debemos prestar especial atención a descartar enfermedades de tipo granulomatoso, leucemias, linfomas, sífilis y otras enfermedades sistémicas. Es típico que cuando veamos esta patología en el hospital traiga una historia larga de conjuntivitis de difícil erradicación, con mejorías que han durado poco y exacerbaciones continuas, en la cual se han ensayado múltiples tratamientos. El secreto de la actinomices para salirse de rositas de todas las terapias es la fabricación de cálculos intercanaliculares o dacriolitos, donde él se refugia cuando ve el asunto complicado, para luego volver a salir tan contento cuando ve que ha escapado. Observar en la foto de la derecha que cuando presioné sobre el canalículo superior salió un chorro de pus denso que mantuvo la forma el tiempo necesario para poder tomar la foto posteriormente. Como son casos de larga evolución, la inflamación crónica puede provocar la presencia de granulomas conjuntivales o, como en este caso, que cuando presioné sobre el canalículo lo que salió fue un granuloma intracanalicular que podéis ver mejor en la foto de la derecha. También podéis observar en este caso otros signos característicos de esta patología, como es la presencia de pus en la lágrima, la inflamación en la zona del punto lagrimal y la hiperemia conjuntival. El tratamiento consiste en abrir quirúrgicamente el canalículo y extraer todos los dacriolitos. Estos se deben de buscar no solo en el canalículo, sino incluso también debes de llegar hasta el saco lagrimal. Una vez extraídos todos los dacriolitos, y digo todos, remarco todos porque suele haber bastantes, pues una vez los has extraído todos, haces un lavado con povidona yodada rebajada y tienes que cerrar la incisión. Para una correcta reconstrucción del canalículo y que no haya futuras estenosis, se debe dejar una sonda monocanalicular que va desde el punto lagrimal hasta el saco lagrimal. Esto se hace durante un par de meses y luego ya se extrae directamente traccionando sobre la parte que sobresale del punto lagrimal.
Adicionalmente, tras la cirugía se mantiene un tiempo tratamiento tópico antibiótico. Es muy sencillo recordar que el mecanismo que va a provocar que al final tengamos una dacriocistitis aguda es la obstrucción del conducto lacrimonasal. Esto provocará que la lágrima quede estancada en el saco lagrimal, se produzca una contaminación y un sobrecrecimiento bacteriano que acabará en una infección del saco lagrimal. El diagnóstico es muy sencillo. Únicamente por la clínica y ver al paciente ya se diagnostica o se puede diagnosticar una dacriocistitis aguda. No es necesario hacer ninguna prueba en la consulta ni hacer ninguna prueba complementaria tampoco. La forma habitual de presentación es una tumoración en lateral, en el ángulo medial e inferior de la órbita, con todas las características de la inflamación. Calor, la zona está más caliente, está enrojecida, rubor, dolor que puede llegar a ser intenso por la presión que te contiene el pus y la tumoración anteriormente dicha. Tiene todas las características de la inflamación. Puede haber también una secreción purulenta en la lágrima y tenemos una historia de epífora, del lagrimeo, que probablemente lleve tiempo ya con él. Está desaconsejado ninguna maniobra ni ningún sondaje que puedan diseminar la infección. Esa gran cantidad de pus almacenada a tensión en el saco lagrimal puede buscar salida ella sola por sí misma, como en este caso en el que el paciente se presentó ya a la consulta con una fistulización cutánea espontánea en la cual se observa en la fotografía que aún continuaba saliendo algún contenido de purulento. El tratamiento de la dacriocistitis aguda es con antibióticos por vía sistémica. Los antibióticos en colirio o pomadas, los antibióticos locales, no únicamente nos servirán para tratar la puerta de entrada, pero no nos curarán la dacriocistitis aguda. Debe ser un antibiótico por vía sistémica y antibióticos que tengan acción con el Staphylococcus aureus, ya que es el principalmente implicado en estos casos. Los antiinflamatorios y analgésicos también son necesarios y también los daremos por vía sistémica. El absceso pericístico es una patología que es importantísimo saber diferenciarla de la dacriocistitis aguda. Es una urgencia vital en la que hay que operar inmediatamente para evacuar todo el pus de la órbita y el paciente tiene que quedar ingresado con medicación antibiótica sistémica por vía intravenosa. En el caso de la fotografía, el pus ocupaba toda la parte interna de la órbita y llegaba hasta el vértice de la órbita. Una vez evacuado, quedó un gran agujero libre en el cual podíamos ver perfectamente la estructura ósea del vértice orbitario. El absceso pericístico es una complicación de la dacriocistitis aguda. La infección ha superado las paredes del saco, invade todo el tejido pericístico y ha entrado en la órbita provocando un absceso orbitario, que de no solucionarse puede pasar a cavidad endocraneal y formar un absceso cerebral. ¿Cómo puedo diferenciarlo? La clave está en observar la inserción del tendón medial del músculo orbicular. El saco lagrimal se sitúa por detrás, por lo que en una dacriocistitis aguda podemos ver el pliegue que induce este tendón en la piel, según la flecha verde, aunque la inflamación del saco pueda desplazar este tendón algo cranealmente. El absceso pericístico se pierde totalmente el relieve de este tendón y, como se ve en la foto de la izquierda, la tumoración lo sobrepasa y llega casi hasta el reborde ciliar. Otro dato es que los pacientes que sufren un absceso pericístico llegan con un mal estado general importante, cosa que no ocurre en la dacriocistitis aguda. Esto es algo que también nos tiene que hacer sospechar. La dacriocistitis crónica tiene el mismo mecanismo fisiopatológico que la aguda. Es la oclusión del conducto lacrimonasal. Vamos a encontrar los mismos síntomas que en la dacriocistitis aguda, pero más larvados, de menor intensidad, menos cantidad de signos y síntomas simultáneamente. Se va a prolongar en el tiempo y puede durar meses o años si no es tratada. Y la epífora suele ser un síntoma que el paciente refiere con mayor protagonismo, no la inflamación. Existe, asimismo, aparte de la epífora, una frecuente secreción mucopurulenta.
También vamos a encontrar la presencia de material intrasacular que puede refluir por los canalículos si presionamos el saco lagrimal. Es frecuente que en la dacriocistitis crónica existan exacerbaciones de la clínica que pueden llegar a ser episodios de dacriocistitis aguda y deben ser tratados como tal. En el punto número 2, cuando le demos lágrimas artificiales a un paciente que ya está sufriendo una epífora, ya le está llenando el ojo de manera bastante continua, tenemos que explicárselo bien. Que él lo comprenda es una cosa que va a facilitar mucho su cumplimiento del tratamiento. Una vez se ha solucionado el problema agudo y ya no hay infección, es el momento de realizar las pruebas complementarias. Lo que nos interesa es conocer el estado de la vía lagrimal y dónde está la posible obstrucción. Las pruebas de imagen son las que más información nos van a dar, y de ellas la que más utilizamos es la dacriocistografía por sustracción digital. En ella inyectamos contraste radioopaco a través de un canalículo y se observa su paso a través de la vía lagrimal. Se puede ver claramente, ya que se sustraen digitalmente todas las estructuras óseas. Las dos fotos de la derecha están hechas con esta técnica. En la superior vemos una obstrucción con un saco lagrimal dilatado y en la inferior vemos un buen paso de contraste que llega hasta faringe. Los dacrioceles son tumoraciones quísticas del saco lagrimal. Este se encuentra aumentado de tamaño, lleno de contenido líquido y no presenta inflamación. El origen continúa siendo el mismo, la obstrucción del conducto lacrimonasal. En la fotografía veis un gran dacriomucocele que tuve que operar. Como veis, provoca una gran erosión ósea, ocupa las celdillas etmoidales, ocupa la fosa nasal y por el lado más lateral está comprimiendo y desplazando el globo ocular y también modifica el trayecto del recto medial. Pese al aspecto de la imagen del TAC, es un proceso absolutamente benigno y una vez se ha evacuado el contenido, que en este caso era un amplio contenido mucoso, se estirpa una gruesa mucosa del saco lagrimal que ha sufrido un proceso metaplásico y secretor y se restablece la permeabilidad entre el saco lagrimal y la fosa nasal, el proceso se ha resuelto. La opción definitiva en el tratamiento de la dacriocistitis aguda, la dacriocistitis crónica y los dacrioceles es la opción quirúrgica. Todas estas patologías comparten un mismo mecanismo fisiopatológico inicial que es la obstrucción del conducto lacrimonasal. La dacriocitorrinostomía nos va a permitir recuperar la permeabilidad entre el saco lagrimal y la fosa nasal, tal como está representado en la fotografía superior. En la foto inferior podemos ver una dacriocitorrinostomía ab externo. En las primeras fases del desarrollo embriológico de la vía lagrimal excretora, encontramos que los canalículos, el conducto lacrimonasal, saco, los encontramos formados pero como tubos cilíndricos macizos, sin espacio intraluminal. Las células de la porción externa del cilindro permanecerán y formarán las paredes del tubo, mientras que el futuro espacio libre central está ocupado por células con memoria, que posteriormente se reabsorben y desaparecen, dejando un espacio libre que transforma el cilindro macizo en un cilindro hueco, en un tubo, creando así la permeabilidad de toda la vía lagrimal excretora. En algunos casos, podemos encontrar que tras el nacimiento quedan restos de estas células centrales en algún tramo de la vía. Y este grupo celular forma una pequeña membrana que interrumpe la permeabilidad. Es esto por lo que no se debe practicar ninguna opción quirúrgica antes de transcurridos los 6 primeros meses tras el nacimiento, ya que durante ese tiempo esas células con memoria tienden a reabsorberse espontáneamente. Es aquí donde adquiere especial importancia el masaje lagrimal, que va a provocar un empuje del contenido lagrimal en la zona de la obstrucción, donde se encuentran las células memoria, estimulando su reabsorción. Es necesario explicar bien a los padres dónde, cómo y cuánto deben hacer el masaje, que comprendan el fin que persigue, porque así facilitaremos su cumplimiento.
Asimismo, es importante que durante el masaje haya contenido líquido en la vía, para obtener el efecto bomba de presión, el empuje, para lo cual nos podemos ayudar instilando lágrimas artificiales.